Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Carolina Tejera y bueno, esto es Showcase, es un programa especial donde vamos a estar en EBTV, así que es muy impactante la entrevista que tenemos hoy porque nos va a hablar de muchísimas cosas, se van a aclarar muchas cosas que en las redes sociales y en todos los medios de comunicación hay mucha confusión. Bueno, hoy en día es muy normal por todo lo que está pasando, por la inteligencia artificial, por gente que no es tan buena y por la desinformación tan grande que tenemos hoy en día. Tengo un invitado especial con ustedes, venezolano de pura cepa, que ha sido un luchador, una persona que bueno, que tiene muchas cosas que contar hoy. Ustedes mismos lo van a ver con sus propios ojos. Tenemos como invitado a Eduardo Evitar. Eduardo, gracias. ¿Cómo estás? Gracias, Carolina, gracias por la invitación. Un placer. ¿Cómo te sientes? Muy bien, aquí encantado de verte y bueno, de compartir ideas también acá. Bueno, es una lucha larga la que tenemos muchísimos venezolanos. Tengo muchas preguntas que hacerte, claro que sí, por todo lo que se dice en las redes sociales, y parte de esta entrevista es conocer un poco más de ti, quién eres, qué ha pasado todos estos años, cuando, bueno, en una época fuiste pionero, apoyaste muchísimas cosas en Venezuela. ¿Pudiéramos hablar de 26 años atrás? Bueno, sí, comencé en 2006 aproximadamente, cuando entré a la Universidad de Oriente. Fui electo consejero universitario en aquella época y bueno, llegó el cierre de Radio Caracas Televisión en el 2007 y bueno, me convertí prácticamente en una persona que organizaba la universidad para llevar a los estudiantes a la calle y bueno, enfrenté situaciones difíciles combatiendo el chavismo en la universidad. ¿Esto te nació porque, bueno, porque lo tienes en la vena, porque tienes familia que le gusta la política, porque la convicción tuya empezó originaria de dónde? O sea, de tus valores, de tu familia, de tu educación, ¿de qué? Sí, bueno, es una historia bastante larga. Recuerdo que ya venía escuchando a mi familia desde que Chávez daba el intento de golpe de Estado en el 92 sobre el tema de que era un militar comunista infiltrado en las Fuerzas Armadas. Y a partir de ahí una confrontación familiar, porque también tuve hermanos que estaban en las Fuerzas Armadas en aquella época, y bueno, eran del pensamiento que hacía falta un militar que pusiera orden en Venezuela, solamente que por desconocimiento ideológico o político no descifraban que no era un militar como Pérez Jiménez, por ejemplo. Exacto. No era un militar patriota. Exacto, no era un militar que defendía a la nación, era un militar que venía a deconstruir, que venía a destruir la nación. Entonces, sencillamente eso causó mucho en mí, mucho despertar a nivel de esa confrontación familiar, siempre mi padre y mi madre defendiendo las ideas contracomunistas. Y bueno, posteriormente en el liceo, combatir, por ejemplo, a mis profesores de premilitar, combatir profesores de química, de matemática, que eran socialistas, eran comunistas, eran marxistas. Y siempre el tema de tirarle la punta a uno en el salón de clase, porque era prácticamente el único, o éramos 3, 4, 5 que entendíamos la situación, y el resto eran de padres chavistas. Y estaban enchufados con el chavismo. Estoy hablando en el liceo público, ¿no? Y siempre había eso, siempre había esa confrontación, esa situación. Y luego en la universidad se agravó muchísimo. Bueno, parte de que estoy haciendo esta entrevista porque hay muchos dimes y diretes. Por supuesto que en algún momento de la historia de Venezuela, chavistas fueron muchísimos, ¿no? Todo el que vivió en Venezuela, el alto porcentaje era de chavistas en ese momento apoyando a Chávez y después obviamente a Maduro. Hay una situación que yo quiero que la gente te conozca muy bien. ¿Por qué? Es importante que vean la entrevista porque futuramente o en el presente se ha tomado en cuenta a Eduardo como una de las personas, una figura fuerte para, bueno, para dar la pelea grande, que es lo que significa en Venezuela tener la libertad de nuestro país y recuperar no solamente la democracia, los valores y absolutamente todo lo que es el sistema, ¿no? de seguridad, de todas las cosas que puedan volver a funcionar. ¿Tú estás claro que en Venezuela mucha gente sabe pues que desde los 60, la Cuarta República se sentía y era socialismo? ¿Tú estás claro? Porque algunos venezolanos dicen, no, bueno, había libertad antes, pero ¿realmente había socialismo? ¿Siempre hubo socialismo para ti en tu pensamiento? Sí, totalmente, totalmente. Desde que llegó el periodo de la Cuarta República, de lo que fue Acción Democrática COPEI, era un socialismo light.
era un socialismo, vamos a decirlo así, vegetariano, ¿okay? Donde la gente era adoctrinada. Por ejemplo, la misión vivienda era la misión INAVI, por ejemplo, Claro. ACUDE, por ejemplo, las misiones que existen hoy en virtud de adoctrinar a la gente con la educación. Y así como eso, cada proceso revolucionario fue metamorfoseándose en Venezuela, hasta que llegamos al chavismo en el 98. Y obviamente muchos se olvidaron de esto, pero los que representan el bloque para mí opositor hoy fueron los que gobernaron anteriormente, que causaron un caos económico, político y social en Venezuela con el desfalco de Venezuela, robar bancos, robarle los ahorros a los venezolanos. Entre los años 70, 80 teníamos una gran crisis económica en Venezuela y obviamente la gente quería un cambio, y por eso es que promovieron y auparon un personaje como Hugo Chávez, que era prácticamente el vengador necesario, pero sin saber descifrar lo ideológico. Es decir, para Venezuela hacía falta a la época un derechista, no un revolucionario, no un socialista. O sea, la gente votó de un socialismo light a un socialismo mucho más radical, y ahí están Se las pudiera consecuencias. decir que, entre comillas, derecha extrema, pero obviamente no era una derecha extrema, era porque pudiéramos decir que Bukele es derecha extrema. Bueno, en aquel momento podríamos estar pensando en un derechista simplemente defendiendo valores, defendiendo la reconquista de lo que era la república como tal, pero realmente hoy sí hace falta un periodo transicional que venga a rehacer la república, porque desapareció Venezuela. Exacto. Venezuela como Estado no existe, Venezuela como república no existe, Venezuela como gobierno, por ejemplo, Venezuela no tiene gobierno, no ha tenido gobiernos en las últimas décadas. Entonces, lo que hemos tenido es una tiranía de criminales en el poder, que se reparten cuotas, que se reparten sectores del país, y sencillamente eso es lo que tenemos, el saqueo del territorio. Pero mucha gente confunde términos. Por ejemplo, a esto le han llamado dictadura, a lo que ha sido el periodo chavista le han llamado dictadura. Totalmente. Y eso no es la dictadura, porque en los periodos dictatoriales normalmente se viene a reconstruir algo que ha sido dañado, ¿ok? Inclusive los dictadores son como un reto de competencia de hacer de un país el mejor del mundo, porque son fanáticos en la parte de la disciplina, El orden. agradecimiento a la nación. Correcto, correcto. Y ese sentir, ¿cuándo empezaste tú a ver el declive realmente de que eso no era cierto? Mira, yo, base que tengo que contarte muchísimo, pero ya desde que yo inicié en la política, en la universidad, yo tenía mi confrontación con los sectores, no solamente con el chavismo, con la opoficción, ¿ok? Con los sectores juveniles que también me saboteaban dentro de la universidad. Gente de Acción Democrática, gente de Voluntad Popular, gente de Primero Justicia, gente de COPEI. Yo confrontaba a todos los sectores por igual, porque pensaban igual y hacían corrupción igual en la universidad. La mayor corrupción que había en la Universidad de Oriente, por ejemplo, era del centro estudiantil de parte de los adecos, ¿ok? Que vendían cupos, vendían materias, cambios de materias, cambios de sección, ese tipo de cosas las veía, y me dolía que desde el sector que confrontaba al chavismo se estuviesen teniendo estas prácticas. Y yo me convertí en un referente en la universidad de ese combate a la corrupción. Me conocían en la universidad por denunciar estos estafadores en la universidad. Entonces, por ahí viene la cosa, pero siempre había una diferencia en el método y la forma. Por ejemplo, siempre creí que el chavismo no iba a salir por la vía electoral. ¿Okay? Yo desde la universidad decía que Venezuela se iba a convertir en la próxima Cuba, y la gente se burlaba de mí. Sí, bueno. En el año 2007-2008 la gente decía que yo estaba loco. Pero aún así, con todo lo que yo confrontaba, yo los ayudé. Yo a la oposición la ayudé, o sea, yo iba para las marchas, estaba para ayudarlos en lo que pudiera, o sea, inclusive repartir volantes, pegarle unos afiches, o sea, ese tipo de cosas las hicimos de Claro, jóvenes. llegó un momento en que te sentiste con la presión de decir, bueno, yo también tengo que apoyar, y bueno, ya Claro. estamos acá y hay que Bueno, yo en hacerlo, el año ¿no? 2012, yo estaba radicalizado en las calles, ya nosotros habíamos conformado grupos en todo el país para la resistencia, lo nuestro era la confrontación cuerpo a cuerpo. Y en el año 2011 yo sufrí mucho ataque porque ya yo combatía lo electoral. Exacto. Y la gente en las redes sociales decía que yo era un divisionista porque estaba provocando que la gente no votara. Y la gente me cuestionaba, Eduardo, pero por lo menos ve a votar. Y decía, mira, no estoy de acuerdo en votar.
hasta que, bueno, cedí a esa presión popular de la gente que me seguía o que estaba alrededor. Decía, Eduardo, puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, del combate de calle, de las cosas que haces, de resistencia, de convulsión social, pero eso no te quita el hecho de que participes en lo electoral para sacar el régimen por la vía electoral. Y yo saqué una conclusión, yo dije, bueno, voy a utilizar el método para que ese método nos lleve a la salida del régimen. Lo único que puede cambiar la situación es que el líder, el día de la elección, rompa el patrón que hemos tenido de comportamiento, como lo traía Rosales, como lo trajeron todos los candidatos anteriores. Entonces, que es la validación del fraude. Ese día yo dije, bueno, por lo menos si tenemos un líder que haga eso, perfecto. Fíjate lo que hizo Capriles. Capriles en la primera elección reconoció a Chávez. Eso te iba a preguntar. Mucha gente también dice en las redes sociales, bueno, pero es que él estuvo con Capriles, apoyó a Capriles. En ese momento, ¿eso fue cuándo? ¿En qué fecha fue el...? 2012. 2012, tú apoyabas a Capriles en ese entonces. Todos los venezolanos que éramos opositores. La gran mayoría, yo me acuerdo, o sea, estaba acá en Miami, pero yo me acuerdo que el 85, 90% apoyaba a Capriles en ese momento donde el venezolano tenía una esperanza, que obviamente ya todos saben lo que pasó después, fue un fraude. ¿Cuál era tu pensamiento en ese momento cuando tú estabas apoyando a Capriles? Bueno, en 2012 apenas estábamos comenzando un tanque de pensamiento, ya traíamos unas ideas, pero ya conformábamos un tanque de pensamiento con profesores de la Universidad Central de Venezuela y otros pensadores, y comenzamos a dar encerronas de grupos de 5, de 10, de 15 jóvenes que nos formamos en todas las teorías políticas. Comenzamos a formarnos en el tema del comunismo, todo lo que era el marxismo, todo lo que eran las situaciones de dictadura, todo lo que era, por ejemplo, el nacionalismo. Comenzamos a ver las corrientes políticas, a ver con qué nos identificábamos. Y en esa oportunidad nace una idea en el año 2012 diciendo, ok, ya somos algo, somos los libertarios, ¿ok? Y somos un movimiento pionero que comenzó a hablar del libertarianismo en Venezuela en el año 2012. Y comenzamos a disentir aún más de los sectores políticos, es decir, eso, socialismo. Entonces, bueno, aún así ayudamos, como te dije, estuvimos de parte de estar, como aquel dicho que dice, con el menos malo. Creyeron, ¿no? Claro, todos creyeron en Capriles y que Capriles era la persona ideal en ese momento. Exactamente, bueno, los que me cuestionan hoy, inclusive, que votaron en aquella época, me cuestionan con una foto de Capriles, inclusive por las redes sociales, cuando tenía 20 años de edad, y yo les pregunto a esa gente, ¿es que acaso esas personas votaron por Chávez? ¿Es que acaso en el 14 de abril del año 2014, esa gente que me cuestiona por una foto cuando yo tenía 20 años, esa gente votó por Maduro? Porque no hay lógica en lo que están diciendo. Claro. Porque aquí el hecho, a mí no me pueden acusar nunca de chavista, porque nunca voté por chavistas, nunca me tomé fotos con chavistas, y por el contrario, siempre confronté al chavismo en el toma y dame de calle. O sea, lo mío no fue una conversita con el chavismo en una mesa de diálogo, vamos a llegar a un acuerdo aquí para ver qué sale. No, eso no fue nuestro nivel, nuestra pauta. Entonces, yo sí creo que hay que investigar más, la gente tiene que involucrarse más en lo que está pasando actualmente y no quedarse con lo que dicen los medios. Actualmente sucede algo, o sea, no todos hay chavistas arrepentidos, gente que cambió, gente que se dio cuenta, que abrió los ojos y dijo, esto no es lo que realmente nosotros queremos para Venezuela. Había un engaño, también una presión, una mentira, todo eso se ha manipulado muchísimo tiempo. Una vez, ¿cuándo decides tú realmente retirarte? Bueno, retirarte digo en Venezuela, en el momento que te pasó con Capriles, la decepción de Capriles, que ya todos la sabemos, pero tu salida, ¿cuál fue tu conclusión cuando ya te diste cuenta, bueno, Capriles no es el hombre, definitivamente esto es un fraude? Bueno, el 14 de abril del año 2013, yo recuerdo que sí organicé un grupo de personas, de 172 personas. Estábamos armados, decíamos, los colectivos están armados, nosotros no vamos a ponernos de carne de cañón y además vamos a defender a la gente que salga a las calles a defender el triunfo, porque esa era la línea, la línea que yo tenía era esa. Y esperando además que tuviéramos un comportamiento de parte de Capriles, no aceptando la derrota, no aceptando que el chavismo robó la elección. Y Capriles ese día lo hizo. Capriles dijo, vamos a contar las actas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a mantenernos en las calles. Y yo fui a las calles justificando el triunfo electoral, pero a través de la fuerza. Se decía, hay que usar la fuerza para desplazar al chavismo. Cosa que no pasó. 14 y 15 de abril me mantuve en la calle, me hicieron allanamiento en mi casa, me buscaron como
no sé, como un delincuente por los lugares donde me la pasaba, me tuve que esconder en varios lugares durante 2 o 3 días, para que al día 15 Enrique Capriles dijera que pongan salsa y váyanse en paz para su casa, y todos los que nos involucramos. Yo me recuerdo en aquella oportunidad y no tengo pena de decirle. Fue una marcha masiva. Yo sí, a nuestro grupo, yo sí le repartí balas a la gente que andaba conmigo, y el Servicio de Inteligencia Nacional vio cuando yo estaba repartiéndole balas a las personas que estaban cuidándome en esa oportunidad, y que yo estaba cuidando al resto de las personas que estaban en las manifestaciones. ¿Por qué? Porque no es justo que estén 1 millón de personas en las calles y haya 5 fascinerosos, haya 10 fascinerosos con armamento pesado del otro lado disparando en la gente desarmada. Yo decía que de este lado había que tener gente con guáramo defendiendo al resto de la población. Y eso fue lo que yo sencillamente hice, y eso me costó una persecución de meses. Yo me tuve que separar de mi familia, yo me tuve que ir de mi casa meses. ¿Por la culpa de quién? Por la culpa de Enrique Capriles y de esta oposición, que a partir de ahí yo dije, nunca más, y trabajamos para que viniera el 2014. ¿Todavía estabas en Venezuela en el 2014? Claro, nosotros terminamos en el 14 de abril totalmente disgustados con la oposición, comenzamos a fortalecer nuestro grupo, comenzamos a girar toda Venezuela y nos preparamos para iniciar en 2014 lo que fue una convulsión social, pero gigantesca en todo el país, que solamente en mi ciudad, el primer día tenía 4.000 personas en una plaza pública. El primer día, ¿ok? Era una convocatoria nuestra por Facebook y por todas las redes sociales. ¿Y qué pasó el día siguiente? El día siguiente apareció el señor Leopoldo López, Antonio Ledesma y María Corina Machado diciendo que esta protesta era de ellos y que se llamaba La Salida. Esto no tenía nada que ver con ellos. Esto no lo organizaron ellos. Entonces, esto venía inclusive de lo que estamos en la toma de lo que fue la Embajada de Cuba anteriormente, porque nosotros tomamos la Embajada de Cuba anteriormente y nos organizamos, hicimos una previa y dijimos, en diciembre del 2013 dijimos, mira, estos van a ser los estados que vamos a tomar. O sea, empezó como una fuerza de poder interna entonces. Claro, totalmente. Entonces, básicamente se seccionó, se dividió el movimiento estudiantil entre los que no creíamos en los partidos y los que creían en los partidos, y así fue como básicamente nos fuimos distanciando poco a poco. Y lo peor de todo fue que a partir del año 2014 teníamos a diputados como el señor Armando Armas de Voluntad Popular y de otros partidos inclusive, con megáfonos o montándose en tarimas diciendo que donde me vieran en las manifestaciones me capturaran y me entregaran al SEBIN. Era absurdo. Era absurdo porque la misma oposición estaba diciéndole a la población, a la masa, a la gente en las calles. O sea, ellos querían seguir como dilatando la situación. Ellos me estaban entregando al régimen, porque ellos decían que bueno, que había que competir democráticamente. Y para ellos yo era un terrorista, para ellos yo era un desadaptado, un radical. Y no estaban de acuerdo, por ejemplo, en que yo trancara las calles, que yo diera la orden de trancar las calles, porque mi intención no era trancar una calle por trancarla, era que cada vez que pasaba un tanque atropellaba a 10 personas. Entonces era el tipo de temas que nosotros discutíamos y que teníamos que evitar. Pero tú estabas en función de salir de ese régimen, de poder tener la libertad, que era lo que estaba buscando toda la gente en las marchas, ¿no? Antes de toda la locura. Totalmente. Donde no solamente desvivieron a personas, o sea, se vieron muchas cosas terribles, como pues más adelante que vamos a hablar también. En 2017 fue peor, en 2017 fue mucho peor que esto. Y vimos cómo la oposición funcionó para apagar esa candela, porque lo que hicieron fue gigantesco en 2017. Ellos no tenían nada que ver con esto y dieron toda la línea para destruir. O sea, tú pasaste la página ya de Capriles, y entonces después, ¿a quién apoyaste después de Capriles cuando ya se vio que bueno, eso no iba a funcionar? En nadie más, me convertí en mi única esperanza. Eso es lo único. O sea, cuando vino la nueva esperanza, como dices tú, me encanta la opoficción, en ese momento llega Guaidó, ¿no? No apoya a Juan Guaidó. ¿Cómo viste tú la parte del proceso de Guaidó en los venezolanos, en las calles, en la fe en la que se ha jugado? Pero bueno, vamos a hablar en el próximo segmento de muchas cosas más con Eduardo Vitar. Y bueno, señores, esto es una edición especial, esto es Showcase, ya regresamos.